muchísimas gracias. Esto es brutal, que puedan avisarnos. Qué bien, se me había olvidado. Muy bien, bueno, pues esto, vamos entonces a compartir pantalla. Espera, vamos a ver primero que esté puesto. Ah, que no se puede minimizar Zoom. Ya, bueno, pues vamos a ver, compartir pantalla. Aquí están, sí. Efectivamente sí que vamos a poderlo hacer. Y nos faltaban 2 leyes. ¿Me avisas cuando esté ya viéndose? Ujú. Se ve, pero tienes que ponerlo, bueno, en pantalla completa, es lo único que faltaría. Vale, fenomenal. Porque la ley del compartir ya la habíamos dado, la ley de la afinidad. Muy bien. Bueno, pues esto, voy a terminar yo estas 2 leyes y luego vamos una por una haciendo una ronda para que quede sellada con una frase característica o particular que cada uno de nosotros se nos vaya ocurriendo. Esta ley es muy interesante porque lo que nos viene a decir es que en nuestras relaciones sería muy interesante que fuéramos inteligentes. Y entonces diréis, bueno, sí, vale, bueno, es que ahora vamos a explicar qué es lo que es la ley de la afinidad, ¿no? Es decir, hay personas que tienen destinos, misiones, funciones o propósitos, personalidades, niveles de desarrollo similares, mantienen pensamientos similares, desarrollan personalidades con características y actitudes compatibles y similares. Esto quiere decir que, bueno, pues se puede a partir de un momento uno elegir, empezar a relacionarse con gente afín, con gente incluso que sea más inteligente que nosotros, si nos admiten, es decir, gente, lo decía, interesante, desarrollar las características personales que son afines con las personas y lugares con quienes aspiramos a compartir y que son de alto nivel de satisfacción. El tema de las relaciones, esto también, bueno, pues lo hablamos cuando damos clases de eneagrama y relaciones, es un tema en el que también uno puede tomar decisiones, la decisión de con quién se relaciona. A partir de un momento dado, cuando uno empieza a saber que relacionarse con personas afines que están al mismo nivel, que están bien, que fluyen, que son amables y en las que uno va a saber y tal, que va a tener, por lo tanto, los conflictos necesarios que se tengan que tener en cualquier tipo de relación, pero no drenadas de energía, que termine uno desgastado, que esté uno ingenuo en un mundo en el que hay pues, propósitos diferentes, ¿no? Es decir, que pudiéramos ser un poquitín más, suena mal la palabra, elitistas, es decir, que elijamos a las personas con las que nos sentimos bien, a las personas que nos respetan, personas que no hacen proyecciones personales sobre nosotros. Cuando hablamos de esto, muchas veces la gente dice, bueno, pero entonces nos vamos a quedar muy solos. Y entonces yo lo que respondo, porque era la misma pregunta que yo me hacía cuando empezaba a estudiar todo esto, es que 3 o 4 relaciones de afinidad es un gran número de relaciones de afinidad, que no tenemos por qué tener 200, ¿no? Y esto para, por ejemplo, las personas que tienen instinto social, sobre todo también puede ser un poco contrastante. Y para ello, porque claro, para que personas que tengan virtudes y que de alguna manera entrenan los principios de confiabilidad, lealtad y servicio, son los que a lo mejor no quieran, en todo caso, relacionarse con nosotros si no estamos en una actitud que paso a contar, que sobre todo tiene que ver, y esto es muy interesante, el tema de vigilar lo que uno piensa. Yo hablo mucho con algunos clientes y hablo mucho con mis compañeros de trabajo sobre la diferencia de generar tú los pensamientos a ser pensado. Y generalmente debo decir que es una pena, pero solemos ser pensados. Es decir, que por eso a veces tenemos ataques mentales, por eso a veces, incluso decía en toda la información que hay sobre alquimia del pensamiento, que si no estamos atentos, a veces incluso empezamos a pensar los mismos pensamientos que el vecino, porque los pensamientos son ondas.
de transmisión. Y entonces, bueno, pues es interesante que a partir de un momento dado estemos más atentos a lo que pensamos para vigilar nuestro pensamiento, vigilarlo, es decir, entrenarlo y tal, a ser más silencioso y a generar los pensamientos que nosotros queramos pensar por lo útil que pueda ser ese pensamiento en nuestra vida. Esto, por supuesto, no se consigue de la noche a la mañana, como nada de lo que hemos dicho, pero sin embargo es bastante interesante empezarse a hacer este trabajo y yo cuando me lo empecé a hacer, que todavía me lo sigo haciendo, por supuesto, porque esto no es que de repente uno se lo haga, sino que ya se lo haga toda la vida. Empecé a tener una mejor relación conmigo misma. Y no es que te transforma la personalidad, pero sí que saca en un momento dado cuestiones muchísimo menos sombrías de tu personalidad que las que suelen salir cuando tenemos ataques mentales que nos provocan o bien ansiedad o nos provocan momentos de bajonazo o nos provocan ira. Porque hay algunos pensamientos que te cabrean, ¿no? Entonces, esto es algo que pues, sería interesante que lo empezáramos a revisar. En el momento en que la personalidad, debido a esta gestión mental que uno es capaz de hacer con sostenimiento, voluntad y constancia, empezamos a generar comportamientos y actitudes más adecuadas. Que nos van a producir una mejor impresión de nosotros mismos y por tanto al generarnos una mejor impresión de nosotros mismos también la vamos a generar para que lo tengan los demás. No para que los demás, sino para que yo misma y entonces yo misma y tal transfiero mi bienestar a los demás porque estoy contenta conmigo mismo. Y una cosa u otra y tal puede conducir a que uno tenga éxito en el tema de las relaciones, algo que verdaderamente debo decir, y yo pienso que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos la experiencia de saber lo mal que uno lo pasa cuando tiene malas relaciones con uno mismo y con los demás. Es decir, es un territorio comanche, es un territorio interesantísimo para la investigación y también interesantísimo para entrenar metodologías y habilidades sociales que puedan llevar a conducirnos a un estado de bienestar, un estado de satisfacción, un estado de paz interior. Entonces habla al final de cultivar un atractivo personal. Quiere decir que podemos convertirnos en seductores, pero con guante blanco. Es decir, personas que resulten atractivas. Y esto es muy interesante porque generalmente lo que hacemos con el ego es revelarnos. Sobre todo algunos tipos, ¿no? Como lo estaremos viendo cuando estudiamos enneagrama, ¿no? Es decir, algunas personalidades que son especialmente confrontativas con la realidad, ¿no? Pero en el fondo, en la sombra, en el carácter, todos somos confrontativos con la realidad y tenemos a veces muy mal carácter, ¿no? Entonces, cultivar el atractivo personal es cultivar las virtudes interiores. Cuando decimos virtudes, no, entonces tengo que iluminarme, no. Cuando uno está leyendo un libro está virtuoso, porque no está ni fastidiando hacia afuera ni fastidiando hacia adentro. Cuando uno está tocando el piano, cuando uno está andando, cuando uno está haciéndose una tortillita. Es decir, es estar en un estado de serenidad emocional, en un estado de satisfacción y tal, porque claro, para estar en un estado de serenidad emocional hay que aprender a gestionar las emociones, ¿no? Pero si aprendemos a gestionar el pensamiento, nos va a resultar muchísimo más fácil el poder gestionar las emociones, ¿no? Y con esto, bueno, pues os dejo con la ley de la afinidad. Es decir, elegir personas que se hayan hecho, para relacionarse, que se hayan hecho un trabajo, que fluyan, ¿no? Que sean amables con nosotros, que no estén en el mundo de las proyecciones. Para ello lo que tenemos que hacer también es salir nosotros del mundo de las proyecciones. Y luego hay la última ley que nos faltaba por explicar es la ley de los espacios vacíos. Una ley también muy interesante y además muy aplicable y muy práctica, que es lo que necesitamos tener recursos prácticos. Este sobre todo es un recurso, por supuesto, esto es física, ¿no? Entonces esto, es decir, no hay vacíos, ¿de acuerdo? Es decir, si tú, por ejemplo, esto prescindes de una persona en tu vida, hay un espacio que se puede llenar con otra persona, pero si no prescindes de esa persona está, por deciros un ejemplo, pero también prescindir de un coche, también prescindir de un trabajo, también, es decir, pues quedarse con un hueco en la vida, se muere mi gato, cualquier cuestión
gestión y tal que deje un vacío se va a llenar. Entonces, esto es muy interesante porque aquí en esta ley también te trabajas el tema de la prescindibilidad de ti en un momento dado. Aquí empezamos a entrar en trabajarnos nuestra ausencia. Y al trabajarnos nuestra ausencia podemos empezar a trabajarnos también nuestra muerte. Aunque sea políticamente incorrecto hablar de la muerte, como me dice mi madre, pues yo creo que es un tema muy interesante también y tal, y que tiene muchísimo que ver con todas estas leyes físicas, que lo que tienen que hacer sobre todo es darnos mucha calma. Porque creemos que controlamos mucho más la realidad de lo que lo controlamos, y realmente la verdad es que no se exige que nosotros controlemos la realidad. Hay una física que ya está gestionando lo que está ocurriendo entre nosotros. Nada es indispensable, todo en el universo es reemplazable y temporal, no hay espacios vacíos. Somos nosotros, en todo caso, los que hacemos mucho ruido, o los que llenamos cosas con cuestiones inútiles, ¿de acuerdo? Y entonces esta ley también se va a dar, es decir, hasta que no saquemos lo que no sirve en nuestra vida, no entra lo que sirve. Los apegos, las dependencias, las sensaciones de abandono o soledad, que nos aferran a veces a relaciones que están obsoletas o relaciones que ya no nos conducen a crecer, son resultado de no conocer ni aceptar la ley de los espacios vacíos, que inevitablemente reemplazará aquello que salió o pueda eventualmente salir de algún espacio físico, social, mental, emocional o asociado a la experiencia de la vida de una persona. Y con lo cual, pues tenemos que aprender a soltar. Esta ley nos invita a soltar, a que aprendamos a soltar, porque finalmente en nuestro camino y en nuestro recorrido hasta el final de nuestras vidas es lo que la vida nos está enseñando. Es decir, a soltar. Hemos pasado por muertes en vida, es decir, muertes en vida es que yo no sé si una persona de, por ejemplo, 55 años que esté ahora escuchando esto, me podría decir si es la misma persona que era cuando tenía 20 o cuando tenía 35. Pero si además estamos muy atentos, nos daremos cuenta de que tampoco somos los mismos que hace 3 meses. Y esto también nos puede ayudar a dejar de juzgar y etiquetar a las personas, porque las personas merecen la oportunidad de haber cambiado. Y de haber sustituido en un mal rollo por un buen rollo, por esta ley de los espacios vacíos. Con lo cual esto nos va a servir para nuestras relaciones y también nos va a servir para aprender a soltar, para poder sufrir del dolor de la pérdida, pero no un sufrimiento brutal, ¿de acuerdo? Y porque en el fondo la vida nos está preparando para el momento de la conciencia, y ya hablaremos cuál es ese momento de la conciencia, pero ya os lo podéis imaginar, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues esto, ¿hay alguna pregunta, Cris, con respecto a esto? Para empezar, ¿se me ha estado escuchando? Ah, vale, bien, de acuerdo. Hay sentido, no te oigo, Cris. Te voy a reiniciar el audio. Perdón, que es que tengo al peque llorando y me pongo en mute yo sola. Decía que han preguntado en el chat cuántas leyes había, Jorge ha respondido y María está preguntando si para soltar no es necesario reparar. Sí, claro, bueno, si hay algo dañado que hay que soltar, pues y también tendríamos que ver las circunstancias particulares de las que estamos hablando para decidir si reparar o tirar o soltar o qué, ¿no? Seguramente María tenía alguna situación específica en la cabeza por la que pregunta lo que pregunta, y entonces, bueno, pues lo que he contestado, pienso, no sé, Felipe, si tú estás de acuerdo a lo que le he contestado a la pregunta que ha hecho María. Sí, estoy de acuerdo. Evidentemente, pues nosotros siempre lo hemos llamado que para poder soltar hay que hacer un encuadre de la situación, hay que entender y llevarlo a la conciencia de el por qué sucedió, para qué sucedió, qué mensaje me traía, yo tomar las lecciones que eso me trajo, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, etcétera, 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 hacer un encuadre de todo eso, entender el por y el para qué de las cosas y de eso sacar algo positivo para dar nuevos pasos.
Entonces ahí reparo, bueno, cada uno le pondrá el término que se adecue a su forma de entenderlo, pero claro que hay que comprender las cosas, porque si no se comprende, el cerebro no es capaz de soltarlo. Entonces, pues sí hay que hacer ese proceso. Muy bien, esto espero, María, que más o menos hayas entendido y que tu situación particular por la que has preguntado esto haya dejado esta respuesta respondida, ¿no? Bueno, la redundancia. Muy bien, bueno, pues entonces, si os parece, Jorge, si te parece, podrías empezar tú. Voy a volver a compartir pantalla y entonces vamos con el orden en el que se dan a decir una frase significativa por cada una de las leyes que nosotros llamamos subleyes, ¿de acuerdo? Luego sigues Felipe tú, luego sigues Cristina tú y luego termino yo y ya pasamos a entrevistar a Juancho y a Carmen, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vuelvo a compartir pantalla. De acuerdo. ¿Ya se ve? Sí, Sí. tienes que ponerlo en grande, pero Muy o sea, en bien. pantalla completa y ya está. Adelante, Jorge. Bueno, pues no sucede nada que antes no nos haya sido advertido previamente. Y 3, 4, 5 veces, ¿no? La cuestión es estar atentos, porque si no la vida se va a encargar de que nos enteremos, sí o sí. ¿De qué nos? De que nos enteremos, sí o De sí. que nos enteremos. Muchas gracias. ¿Se ha pasado la diapositiva? Sí. Sí. Sigue, Jorge. Muy bien. La ley de la oportunidad siempre va a haber, en todas las situaciones que nosotros vivimos, siempre va a haber alguna manera de sacar provecho si realmente podemos mirar la situación desde una óptica mucho más ampliada, ¿no? Dicen que en estos momentos de crisis mucha gente llora y otros se dedican a vender pañuelos, por ejemplo. Esa es una manera de entender la ley de la oportunidad. Siempre en todos los sucesos que hay habrá alguna manera de poder aprovecharlo. Esta ley es muy importante, efectivamente. Felipe. Pues que todo en la vida tiene caminos y los caminos están en mí, en cada uno, en cada individuo, saber interpretar lo que sucede en ese camino para saber si es el camino o no es el camino, si es lo que la vida me está dando en positivo o en negativo. Entonces, probemos, movámonos, acción, movimiento y ensayemos las cosas. Y la vida nos va a ir mostrando si sí o si no. Y de una vez lo enlazo con la siguiente que va a salir, que es la del 3, que es, no porque la primera vez, entre comillas, fracasemos por algo o no se nos dé algo, lo dejemos, volvamos a ensayarlo una segunda vez pero cuando ensaye la segunda vez, cambio patrones, cambio paradigmas, hago cosas, y si de todos modos ese no es mi momento, pues la ley me va a dar otra tercera oportunidad y vuelvo y replanteo la situación y cambiando me podrá mostrar el camino de lo positivo y del lado que es más agradable para mí y más fácil mi recorrido. Bien, es que la vida nos habla, ¿verdad? Nos habla la vida en todo momento, escuchemos. Y ahí está la ley del 3, que es que más oportunidades tenemos, no seamos tercos. Que a veces nos empecinamos y muchas veces, y como dijimos en su día, se habla hasta que hay la ley del 7 para los más tercos todavía. Lo importante es ver las oportunidades que nos da la vida para no tener que llegar al 7. Y cuando algo no nos guste, algo no estemos de acuerdo, algo no nos sintamos cómodos, cambiemos, paramos, cambiamos y tratemos de no llegar al 3, tratemos de en el 2 solucionar y cambiar a otra cosa. Pero si necesitamos ir al 7, la vida nos va a dar y el universo nos va a dar todo lo que necesitemos. Observemos y caminemos hacia adelante. Hay también una variante en la ley del 3 muy interesante, ¿no? De la que habla el eneagrama y que quería nada más que introducirla un poquito, que es el tema del término medio. Es decir, empezar a no practicar tanto la polaridad en nuestro pensamiento.
Lo bueno, lo malo, el sí, el no, lo rico, el asco, es decir, todas esas polaridades de pensamiento son las que nos llevan a veces a estados emocionales intensos y a veces pues bastante desagradables, ¿no? Entonces hay una ley del 3 por ahí y tal, a la que ya iremos, ¿no? En la que acaba de decir Felipe, es cuando vayamos a emprender algo, ¿verdad, Felipe? Sí, cuando hemos hablado aquí mucho de objetivos, de marcarse metas, de buscar, cuando yo me lance por un objetivo, pues miremos y evidentemente, enlazando lo que tú has dicho, cada situación que nos ponga la vida por delante, habrá gente que lo llame obstáculos, habrá gente que lo llame aprendizaje, cada quien utilice la palabra que quiera, cuando la vida me ponga por delante algo para superarlo, pues la base es estar en equilibrio, es estar no en la polaridad, es razonar desde un equilibrio cuerpo, mente y alma, saber observar y dar el paso sabiendo que si hago lo mismo que había hecho en el 2, me voy a repetir y voy a volver al mismo. Eso sería interesante, ¿verdad? Que sí, que en el 1 y en el 2 hemos utilizado unas metodologías que no han dado y en la tercera utilizar otra, ¿no? Cámbialas, cambia el paradigma, como se dice. Los paradigmas hay que romperlos con valentía y con fuerza y para adelante. Y el error no es un fracaso, el error es aprendizaje. ¿Te apetece dar además también la ley de los vasos comunicantes? Venga, un par de frases bien dichas, Felipe. A ver, los vasos, esto es muy sencillo, es física pura y es que todo se nivela, todo nivel siempre va a ir al nivel de abajo. Entonces, para mí es muy importante esta ley, yo me la aplico mucho en que si yo quiero emprender algo, tengo que juntarme con gente que me da igual que sea el mejor en su profesión o no sea el mejor, pero que tengamos el mismo, para entendernos un mismo nivel de energía, de entender la vida, de cómo vemos el mundo, no porque sea mejor, sino porque para poder fluir en algo tiene que haber una compatibilidad de entender la vida. Aunque sea ingeniero no sé qué, o el otro sea una persona de campo sin estudios, pero que para emprender algo y hacer un equipo tenemos que tener una vibración, un nivel energético similar, que la vida la entendamos de la misma manera. Ahí va a estar el éxito de las relaciones. Claro, y es que además de paso perdemos poco el tiempo, ¿verdad? Claro. Además, encima. Cris, ¿te apetece la ley de la causa y el efecto? Bueno, claro, pues aquí veis, recibimos el efecto de todo lo que causamos. Lo que tú hagas o desees a los demás, te lo haces a ti mismo. Esta ley me parece que es una de las que más vigencia tiene ahora mismo con todo el tema este de la pandemia, el COVID. Recordad que lo que pasa en un extremo del mundo nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Esto creo que nos va a ayudar mucho a incorporar esta ley a nuestro sistema operativo, nos va a ayudar mucho para ganar en conciencia como especie y en responsabilidad como especie, a nivel especie, ¿no? Creo que esto nos exige ser responsables a nivel especie. Muy interesante. ¿Te apetece esta? Sí, esta es de las que hay que conocer para que no se dé. Esta es una de las leyes preventivas, ¿no? La liberación comienza donde termina el sufrimiento, así es, ¿no? El tema es no esperemos a estar saturados para que se produzcan los cambios, porque normalmente la saturación lleva aparejado mucho dolor, mucha incomodidad, muchas cosas que nos las podemos ahorrar si estamos un poquito más pendientes y más atentos. Que no nos llegue la ley de la saturación. Si nos tiene que llegar, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Hay gente que va directa, ¿verdad? Sí, de cabeza. De cabeza y tal, ¿sabes? Y además le estás poniendo señales y ¡oh! Entonces, ¿qué se hace? Se pues dejan, ¿no? Se dejan. Yo creo que al final hay veces, no podemos interferir, ¿no? Hay Claro. por ahí alguna otra ley que te lo impide, ¿no? Muy bien, esta también era tuya, Cris, venga, y luego Sí. ya le pasamos la siguiente a Jorge. Vale, pues nada, a mí básicamente esta es de las que más me gusta. Para mí cuando yo pienso en esta ley, pienso en una moneda. Por una cara, esta ley te dice que tienes un gran poder, que tienes una gran capacidad para generar lo que te sucede en la vida, con lo cual eres un ser poderoso, eres un ser con mucha capacidad de impacto en tu propia vida, pero la otra cara de la moneda es la responsabilidad que tienes, porque tienes la capacidad de impactar con lo positivo y con lo negativo. Así que hay que ser muy responsables pues, para minimizar daños.
Muchísimas gracias, Cris. Jorge, ¿te apetece de la ley de la compensación? ¿Qué nos Me cuentas? apetece, sí, por supuesto. Muy mal entendida en nuestra humanidad, ¿no? El hecho de darlo todo sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Lo que dice esta ley es que toda energía que se utiliza tiene que ser repuesta de una u otra manera. Es decir, que hay un río, por ejemplo, que nos refresca, pero ese río se alimenta en las altas montañas a través de la lluvia. Si ese río no se estuviera alimentando constantemente con la lluvia, se secaría. Entonces, así de esa manera, todos nosotros, todas las acciones que emprendamos, tenemos de alguna u otra manera que recibir una compensación. No necesariamente tiene que ser económica, ¿no? Pero sí tiene que haber algo de vuelta para que esto justifique, para que no se pierda la energía, para que no se pierda el interés y para que no perdamos las relaciones, ¿no? Porque muchas veces terminamos muy desgastados debido a la frustración que tenemos de que damos y no recibimos nada de vuelta. Muy bien. Trata de que el micrófono se quede, porque hay veces que te oímos alto y a veces muy bajito, muy bajito. Vamos con la ley del compartir. Jorge. Vale, bueno, la ley del compartir tiene que ver mucho con el no interferir el destino, la experiencia de aprendizaje de las demás personas, ¿no? Esta ley lo que nos viene a decir es que tenemos que revisar que antes de que nosotros nos metamos a intentar arreglarle, ¿no?, el problema a una persona, verifiquemos que efectivamente esté en ese momento de receptividad, o sea, que realmente nos esté solicitando apoyo de una manera fehaciente, es decir, que abiertamente no lo exprese, y que además, una vez que nos soliciten algún tipo de apoyo, ayuda, consejo, orientación, que realmente la información que entreguemos sea suficiente, eficiente y oportuna, es decir, que la cantidad y la calidad de la misma sean las que le permitan sacar adelante su problema y que no lo abarrotemos ahí de cosas innecesarias o que no nos están pidiendo, ¿no? Porque si hacemos esto, lo que vamos a estar haciendo es interfiriendo su plan de estudios. Si estamos haciendo esto, ¿estamos qué? Si estamos haciendo esto, estamos interfiriendo su plan de estudios. Su plan de estudios. Su plan de estudios experiencia de vital, vida. ¿no? Sí, su experiencia de vida, es correcto. Muy bien, de acuerdo. Además, bueno, esto está muy relacionado también con el estar también un poco ojo a visor con el tema de la ley de la correspondencia, ¿verdad? Es correcto, así es, y darnos cuenta, como tú bien lo mencionas, Isa, de que nadie vive nada con lo cual no sea correspondiente. Entonces, si esta persona está atravesando una situación, seguramente tiene ahí un aprendizaje para esta persona específicamente. Y también para los profesores, que algunas veces hemos cometido errores de hablar de más y tal con respecto a cuestiones para que las que no habíamos, no teníamos a personas preparadas. Es que cuando uno le empieza a funcionar algo, uno se pilla cada estado de euforia que quiere que todo el mundo lo haga y es ahí donde está la ley del compartir. Suficiente, eficiente y oportuno. Gracias, Jorge. La ley de la afinidad la acabamos de dar. La ley de los espacios vacíos también la hemos revisado. ¿Te parece, Felipe, la ley de la opción? Sí, la opción, como dice ahí en la negrita de la primera palabra, que la vida nos somete a pruebas, y como siempre hemos dicho, hay pruebas infinitas y todo tipo de pruebas, y está en cada uno decidir cuántas pruebas queremos que vengan para nosotros y cuántas pruebas, como decía Cris, llegará la ley de la saturación y cada uno decidirá si llega o no llega. Como dijimos en su día, está diseñada para no llegar. Entonces, están en mí y está en cada uno, y eso es algo muy importante. Las leyes que hemos recalcado muchísimo estos días, y yo no me cansaré cada vez que hablo de leyes decir que esto es un trabajo para cada uno, y es cada uno el que tiene el poder de decisión de cada uno y de ver esas pruebas, para qué son, por qué son, qué mensaje me traen, qué momento me lo dice la vida, y es mi opción de vida cómo interpretarlo y cómo hacerlo. Que aquí cuando se estudia leyes o nos metemos en las leyes, comenzamos a ver lo de los demás, las complicaciones, los desastres, la no sé qué. Vamos a lo nuestro, a lo de cada uno, y la opción es de cada uno, y cada uno tiene que ver sus pruebas para qué son. Y cada uno tiene que decidir qué toma, qué deja, dónde lo pone, dónde lo quita, y poco a poco, con el ensayo y error, como hemos estado hablando muchísimo, con la acción, con todo esto, ir viendo y ver qué descarto y qué no, pero es mi decisión personal, y es lo que
mi camino, como hemos estado diciendo, me lo va a ir marcando. Y la actitud, ¿verdad? También es la opción de la actitud que uno toma ante un momento de prueba, porque en el lenguaje así que llevamos nosotros, cuando uno de nosotros está pasando por un mal momento, decimos, no, estoy en periodo de prueba, me están haciendo un examen. Sí, el jueves pasado yo lo nombré, que yo decía, que yo lo utilizo mucho la frase de que esa es la actitud, todo es cuestión de actitud. Y hay una cosa, es que las leyes, y es muy fácil estudiarlas, leerlas, verlas, ver en los otros, ver en las situaciones, pero hay que aplicarlas con ejemplo, ¿no? Las leyes no es tanto de decir frases bonitas o de estar todo el día sacando titulares o mira la frase que hoy se me pusieron los pelos de punta, sí está bonito, pero es con ejemplo, es con el día a día, es con mis amigos, con mi gente, con mis clientes, con mi jefe. Con mi casa, con mis caballos, con la gente que no me cae tan bien, con la gente que tengo conflicto, con la gente que me sabe tocar y meterme el dedo en la llaga. Ahí es donde se aplican las leyes, porque con el que me llevo de lujo es muy fácil. No, ahí no hay leyes, ahí lo que hay en todo caso la afinidad, ¿no? No tiene chiste, pero el que me aprieta, el que me sabe, como dijo Isabel un día, los padres, la madre muchas veces sabe dónde meternos el dedito en la llaga y donde cada uno tenemos nuestros hot buttons, pues esa es la gente que nos hace que las leyes funcionen. Y es mi opción y es mi actitud y mi reflejo y ante la vida demostrar que aplico las leyes. Aquí también en la segunda diapositiva de la ley de la opción arriba, dejar de lado la soberbia. Esto es la actitud que uno tiene que sería interesante que uno eligiera tener. Es decir, más humilde, más de aprender, más de alumno, más de receptivo, más yin y tal, ¿sabes? Es decir, y nos irá mejor. Y cuando digo yin es receptivo. Y eso, y perdona que te interrumpa un segundito, lo de aprender a ceder es fundamental y muchas veces no, la mayoría de veces no cedemos por orgullo, porque creemos que perdemos. Y yo, por ejemplo, y trayendo ejemplos, que saben que traigo ejemplos de la naturaleza y el específico de los caballos, para manejar un caballo lo más importante de que un animal de 500 kilos no me mate, que me puede matar con medio empujarme, es a que yo sepa ceder. Y siempre preguntan, ¿y qué es ceder? Ceder es quitar la presión cuando el animal lo necesita, no cuando me lo pide. Que normalmente cedemos cuando me lo han pedido, cuando ya está la bomba explotada. No, antes hay que ceder. Hay que dar es la actitud receptiva. Si vamos en una actitud combativa y tal, pues entonces no vamos a ceder. Pero si vamos en una actitud receptiva, entonces pues es más fácil. Con lo cual, pues la actitud anterior a que de repente uno se encuentre con la historia, también es importante haber elegido una actitud en la vida en la que sea difícil o muy difícil meterte el dedo en el ojo. ¿Sabes? Porque no se pone uno en la vibra de que le metan a uno el dedo en el ojo. Muy bien, gracias Felipe. La ley de la comprensión me parece que era la última, ¿no? Sí, era ya la última. Y te toca a ti, Cris. Bueno, esta la contaste tú, Isa, fenomenal, y creo que todavía hay por ahí ecos y reminiscencias de esta ley, porque me pones en un aprieto total, vamos. Bueno, pues mira, te lo pongo aquí y tal, ¿sabes? Lo reformé un poco porque lo pongo un poquitín más amable que como venía originalmente. Es un poco un resumen, ¿verdad, Cris? Exactamente, es como un poco el resumen, el cierre perfecto, ¿no? Al repaso de las leyes, ¿no? Y bueno, con este resumen y tal lo fotografiáis todos y si no también lo tendréis y tal, ¿no? Esto es para mirárselo de vez en cuando y echarse un poquito las manos a la cabeza para reconocer que somos bastante ignorantes. Sí. Adelante, Cris, léelas y tal porque merece la pena el petardo. Sí. Es ignorante quien trata de cambiar a los demás para sentirse bien él mismo, es decir, quien no acepta
Es ignorante quien culpa a los demás de sus propios resultados porque no asume sus experiencias de vida. Es ignorante quien oculta su incapacidad detrás de su agresión, no actúa con lo mejor de sí en cualquier situación. Es ignorante quien sufre ante las oportunidades de aprendizaje y no agradece el valor pedagógico de la experiencia para ir más allá, para superarse. Es ignorante quien se queja de lo que tiene y sufre por lo que no tiene, porque no está valorando lo que tiene, que es perfecto para su desarrollo y su aprendizaje. Es ignorante quien critica y juzga todo aquello que es diferente al mismo, porque no está aceptando los destinos de los demás. Y es ignorante quien huye de las mejores oportunidades que la vida le ofrece, porque huye de las circunstancias y personas que le corresponden, que son perfectas para el propósito de aprendizaje y amor. Y con esto es que tenemos el maletín ya, uy, ni te cuento, ¿no? Muy preparadito, ¿verdad? Para que, por supuesto, el maletín no vamos a cerrarlo y ya está, sino que el maletín este es cuando nos encontremos ante una situación complicada, es cuando lo abrimos y miramos estas cosas, ¿verdad? Así es. Creo que esto es bueno, no es la ley de leyes, ¿no? Pero desde luego esto hay que tenerlo presente, pegadito en la nevera, pegadito en el espejo del cuarto de baño, donde lo veáis todos los días, porque esto es una cosa que la tenemos que recordar continuamente y trabajarla todos los días, ¿no? No, Como dice Felipe. llevo 20 años leyéndolo y no dejo todavía de quedarme con la boca abierta y diciendo, madre mía, bueno, venga, vamos con ello. Muy bien, pues entonces vamos a dejar de compartir pantalla y bueno, ¿qué tal? ¿En el chat hay alguna pregunta que merezca ser respondida, que tenga que ver con lo que acabamos de hacer? Están preguntando por qué es eso de los 7 intentos y también si hay ley del 1. La ley del 1 no la vamos a estudiar todavía, es una ley que efectivamente existe y tal, pero nos quedan muchísimas leyes, o sea, llevamos nada más que 2 ciclos de los 25 o 30 que queremos dar. Quiere decirse que vamos a tener un poquito de paciencia, nosotros nos vamos a quedar aquí permanentemente hasta que nos enteremos. Si estamos solos, pues nos enteramos nosotros, si venís, pues nos enteramos todos a la vez y tal, ¿no? Pero queda muchísimo por aprender. La ley del 7 también, esto es lo que viene a decir, es el tema sobre la terquedad, pero hay una ley del 7 y una ley de procesos, una ley de choques y una ley que el eneagrama nos viene a traer, que también es una ley universal, de la cual hablaremos. ¿Qué más hay? ¿Cuál era la tercera pregunta? Preguntan cómo se aplica la ley del 3 si luego tenemos hasta 7 intentos. Esto lo que quiere decir es que no se intente, esta es una ley antitercos. Es decir, cuando siempre estás obteniendo el mismo resultado y no quieres que ese resultado se dé, pues entonces es mejor dejar de intentarlo con esa metodología. Pero aún así, por si acaso, a lo mejor has cometido algún error durante tu metodología, pues dice la ley, no lo intentes más de 3 veces porque será que no es por ahí. Pero como somos tan tercos y tal, se nos ha dado un nuevo plazo y tal, ¿sabes? Por favor, no más de 7. Lo que nosotros recomendamos es no llegar a la 7ª, ¿no? Porque a lo mejor ha pasado 3 años y medio, y conviene pues no perder el tiempo y seguir metiéndote a investigador que a terco. Cuando hay algo que no ofrece los resultados deseados es que no es por ahí. ¿De acuerdo? Deseados con respecto al objetivo que uno tiene, quiere decir. ¿Alguna cosita más? Y pasamos a entrevistar a Juancho. Nos pregunta Liliana cómo diferenciamos esas personas que nos corresponden con esas personas que se hablaba la clase pasada que nos drenan la energía. Felipe, esta es una pregunta favorita tuya. Bueno, esto casi que es una clase de psicología, pero realmente es una cosa, como todo en las leyes, es algo que te lo tienes que ver tú y no busques en el otro de que este es cual o este es cual. Mira tú cómo sales después de una interacción con esa persona. Exactamente. ¿Cómo es tu feedback personal? Si tú después de interactuar con una persona, de un diálogo, de una comida, de un paseo, de ir en el coche, de una clase, de lo que sea, ¿tú cómo te has quedado? ¿Te has quedado que necesitas irte a que te revuelvan otra vez el cerebro porque te dejó mal o saliste satisfecho diciendo qué maravilla de conversación, se me pasó o normal, ¿no? Claro, se me pasó el tiempo rapidísimo, quiero volver a quedar con esa persona, o sales diciendo, madre mía, no la quiero volver a ver, que tengo un dolor de cabeza que me va a explotar, pero eso lo tengo que valorar yo.
como todo en las leyes. Soy yo el que tengo que hacerlo, el que tengo que decir sí o no. Y no es ir juzgando, decir, uy, salí mal y ya no vuelvo a hablar con esa No, persona. es que depende también, gracias Felipe, de la fantasía mental que te hayas montado con esa persona. Las expectativas. Exactamente. Si seguimos en el mundo de las proyecciones y yo veo a una persona y creo que es un príncipe azul, es mi problema, no de esa persona. Por si le convierto además en el príncipe azul, menuda faena le estoy haciendo. Porque me va a decepcionar sí o sí. Y entonces, pues, pero si nosotros estamos tomando tierra con la realidad y somos un poco más perspicaces de nuestras sensaciones corporales, podremos ser más rápidos en elegir con qué tipo de persona nos vamos a relacionar y con cuál no, pero con amor. Es decir, no relacionarte con alguien no es que seas mala persona o poco empática, no, es que tú puedes elegir con quién te relacionas. Y también con quien no te relaciones es amor hacia esa persona y hacia ti mismo también. Es decir, que no confundamos los sentimientos con las emociones puras y con los mensajes que recibimos del cuerpo, porque todos habremos recibido alguna sensación de drenaje, de quedarse agotado después de estar con una persona. Ahí ha habido los vasos comunicantes, ¿verdad, Felipe? Y tal, tú ibas lleno de energía, le diste la energía a la otra persona que salió llena y tú te quedas vacío. Siempre se nivela por abajo, además. Es decir, que por eso es muy interesante y tal, y además lo decías tú antes, de que por lo menos la energía vital sea parecida y tal, ¿sabes? Y entonces ahí no existe esta ley física que hace que el que menos tiene obtiene del que más tiene. Muy bien, bueno, pues alguna cosilla más, y ahora ya no da mucho tiempo y tal. ¿Ha habido algo que tenga que ver con esto? No, ya no hay más. Vale, muy bien. Esto, bueno, pues quería presentaros a Juancho Sierra. Juan, hola. A ver qué te ponemos en Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Bien, ¿cómo Juan están Sierra. todos? Estamos muy bien, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Él es de Cali, él es una persona que conoce el eneagrama muy bien desde hace muchísimos años. Él es una persona que conoce también las leyes universales. Él también fue alumno de Gerardo. Vives ahora en Cali, ¿verdad? Sí, en Cali. Aquí estamos en aislamiento también aquí en Cali. Muy bien, y entonces quería, como vamos a partir del segundo ciclo ya empezar a hablar un poquito más de eneagrama, pues queríamos pues aprovechar tu presencia porque vamos a introducirnos en lo que llamamos la tríada de la imagen, la tríada emocional, donde anidan los tipos 2, 3 y 4. Y entonces me gustaría que pues, nos pudieras desvelar tu eneatipo, si eres tan amable. Claro, claro que sí. Mi eneatipo, yo me identifico con un eneatipo 3. Yo todavía manejo las alas. Hay algunas tendencias eneagramáticas que le han dado en ese momento no mucha relevancia. A mí me parecen que son importantes. Desde hace más de 20 años que conocí el eneagrama y que lo hemos estudiado y lo hemos aplicado, o lo he aplicado especialmente. Mi ala preponderante, porque es manifiesta, es un ala 4. Tengo un subtipo, me identifico en un subtipo que la antigua escuela lo denomina sexual, algunas tendencias hoy en día la dicen el íntimo, el 1 a 1. ¿no? Transmisor, lo decimos nosotros, transmisor. Y en una segunda parte, la persona de instinto conservación, ¿no? Es como la segunda más preponderante en mí, pero básicamente en tipo 3. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque nosotros, bueno, efectivamente nos autorrevelamos nuestros tipos, ¿no? Para que la gente, bueno, pues también pueda tener de alguna manera idea, ¿no? Porque lo que queríamos es preguntarte un poco y, bueno, tenemos aquí a una persona que va a saber entrevistarte mucho mejor que yo, quizás, que a lo que compartís subtipo y me sorprendió lo de tu ala 4, fíjate, yo te tenía por ala 2. ¿En serio? Quizás te haya visto más extrovertido
repetido y tal en algún congreso y nos hicimos unas risas que yo todavía me acuerdo, pero bueno, uno tiene que saber más de uno mismo que lo que sabemos los demás y en cualquier No, caso, claro. bueno, pues tampoco, a veces uno también aletea un poquito, ¿no? Yo digo a manera de broma que si hubiera tenido un abrazo menos de mi mamá, hubiera sido un 4 absoluto, porque tendría perdido a mi papá y a mi mamá. Ya, muy bien, pues sí, acabas de dar en la clave y tal, ¿sabes? Lo que puede ser un 3 a la 4, ¿no? Así, yo tengo una hija como tú, entonces, muy bien. Y bueno, pues Ahora, Cristina, te voy a dar, sí. No, digo yo que si te puedes dar cuenta, un tipo 3, muy 3, estaría aquí perfectamente afeitado, estaría hasta con loción, perfectamente peinado, Como yo siempre te he visto. habría hecho, pero esos son mis viajes al 4, lo que me permite el 4, de tirarme muy hacia donde está Jorgito Mendoza, allá con ese mismo barbita y con esa cosa. Entonces, esas son las licencias en un momento determinado, pienso yo. Muy bien, Juancho. Bueno, pues Cris, me gustaría que le tiraras de la lengua para ver qué tal le ha ido y tal, y que nos cuente qué tal le ha ido. El ese antes y yo después, que estoy segura que tú afinarás mucho mejor para poder tirarle de la lengua, por favor. Yo tengo mucha curiosidad, Juancho, compañero, hermano de eneatipo y variante distintiva. Oye, ¿qué fue antes? ¿El eneagrama o las leyes? Para ti. Lo primero fue eneagrama. O sea, Ajá. primero conocí eneagrama hace 20, casi 4 años. Por pura curiosidad, yo no andaba buscando nada. Yo creo que un tipo 3 nunca anda buscando nada que no sea estar en el top, en el éxito, en el desempeño, en todo. Yo en ese momento, la verdad, no andaba buscando nada. Llegué por curiosidad porque mi ex esposa, que la conocen muchos de ustedes, Erika Sieber, Erika. claro, en ese año que conocí Enneagrama, nos divorciamos y me llamó una vez y me dijo, Juancho, necesito que conozcas una herramienta espectacular de conocimiento personal. Y yo pensé, ahí está pintada Erika, siempre buscando cosas por allá afuera. Yo le dije, no, Periquita, yo no necesito nada de esas vainas, mi vida funciona perfecto. A ti te encanta eso, y en esa época Brian Weiss era lo máximo y estuvo aquí en Cali y ella me invitó un día a hacer regresiones y le dije, yo no necesito saber quién fui, a mí me da lo mismo si yo fui de la corte inglesa o súbdito español, o si fui chipcha o si fui inca, no me importa, yo estoy muy bien parado aquí. Además, en ese momento eso valía como 350,000 pesos. Estamos hablando que en ese momento eran como 250 o $300. Y yo le decía, Perica, yo con eso rumbeo un fin de semana, alcanzo a ir a comprarme un par de zapatos italianos que me valen $100 y me sobra plata para rumbear. Entonces, déjame tranquilo, yo no necesito eso. Hasta que un día le dije, listo, da mi nombre allá. Empezaron a llamarme y yo, tresito, siempre, no, mira, no puedo este fin de semana, no, claro, para el próximo, por aquí, por allá. Al final, mi hermana un día me dijo, mira, yo como que voy a ir a eso porque me llama la atención. Mi hermana y Erika son como hermanas. Y le dijo, Patri, anda, en última, Patricia hizo Enneagrama. Yo un día charlé con ella llena de misterio y cosas y le dije, no, estás pintada vos, cucarachosa, nada. Pero mi cuñado en esa época, Fernando Uribe, una vez me llamó y me dijo, mira, Juancho, Patricia está rarísima, yo no sé qué le hicieron allá. Fernando, un tipo 5, el más cabezón de los cabezones, racional. Sí.
yo Doy fe. necesito saber qué es eso. Yo voy a ir a eso. Le dije, yo no puedo creer que vos vas a ir a hacer eso. Me dijo, sí, yo voy a ver porque esta mujer le hicieron algo. Fernando fue y el primer día que hablé con él posterior a eso me dijo, Fernando en ese momento tenía 49 años. Le dije, ¿cómo te fue, Ferchito? Me dijo, mira, yo no pensé que yo llevara 48 años de mi vida lleno de mierda. ¿Qué? ¿Vos? Fernando Uribe diciendo eso, mediante cabeza, mediante tipo mi ídolo racional, porque yo antes de Enneagrama era un tracito racional, re-racional, yo endurecí mi corazón a través de la cabeza. Después me di cuenta, pues, lo que negamos las emociones. A ver, endurecías la emoción a través de la cabeza. Sí, claro, yo Qué endurecí. buena frase. Yo endurecí Brutal. y terminé enfermo del corazón, ¿no? Ese es otro cuento. Terminé con cirugía de corazón abierto a los 27 años. Ese fue uno de los primeros despertadores que yo apagué, porque como lo veíamos en leyes, es optativo si uno le pone cuidado cuando la vida le pone los avisos en la ley de la oportunidad. Pero para mí la vida funcionaba muy bien. Yo en esa época estaba empecinado en que tenía que ser rico a los 35 años y no trabajar más. Y empecé a trabajar a los 18 años como un animal para lograr eso. Y efectivamente, yo decía, a los 35 tengo que estar rico y pensionado. Y efectivamente la vida casi me pensiona, pero del todo, a los 27. Cuando me tocó someterme a una cirugía de corazón abierto. Y cuando, Juancho, cuando llegas a las leyes, ¿cuál es tu primera reacción? Con este panorama, ¿no? Con este plan de vida que tú te habías hecho, llegas a las leyes y ¿qué pasa? Mira, pero hay una cosa larga, digamos que entre conocer el Enneagrama a finales del 97 y leyes a mediados del 98, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Gerardo, que llegó aquí a Cali a dar una conferencia general a ver quién quería asistir a su escuela de magia del amor, alcanzó a pasar un tiempo, porque yo al final, retomo un poquito, al final cuando yo vi que Fernando, mi cuñado ídolo, me decía eso, yo dije, no, aquí hay que ir a hacer esto, yo no puedo creer que vos me estés diciendo eso, y terminé yendo por pura curiosidad a hacer el taller de los 3 días de Enneagrama, el cual para mí fue, pues, llegué con muchísima escéptico, haciendo reduccionismo de todo. Yo era el más cabezón. Mira, ¿cómo sería la forma de comportarme desde el punto de vista racional? Que cuando Fernando salió, me catalogó, después me lo dijo, entre ellos hacían apuestas yo qué tipo de personalidad era. Y entre mi hermana, Fernando y Erika, decían, ese man es un cabezón de miedo, es un 5, lo más racional, lo más frío, es un búho, está por allá. Entonces yo llegué a mi taller con esa visión, todo se me patajarrabió, lo tengo que decir, se me cayeron las columnas en las que yo había estructurado mi vida. Fuera de eso, ese año 97, como les dije ahora, me divorcié y el negocio que me daba todo en la vida de estatus económico, todo, o sea, perfecto para el 3, se desmorona. De un momento a otro me quedo sin trabajo, ¿no? Me quedo sin pareja y llego y me voy a Enneagrama. Óigame bien, y yo no andaba buscando nada. ¿Cómo negaría yo todo? Que decía, yo estoy perfecto después del divorcio, estoy perfecto después de que se acaban mis 20 años de profesión, de zootecnia, de haber sido exitosísimo en mi profesión. Pues yo decía, no pasa nada, yo estoy bien, estoy perfecto. Pues llego allá y me doy cuenta que había estructurado mi vida en unos pilares que eran pues lo que sabemos, la imagen y el reconocimiento y todo eso. Allí empiezo a hacer un trabajo y a estudiar mucho Enneagrama con Fernando, con mi hermana. Hicimos un grupo maravilloso aquí en Cali, maravilloso, pero de estudio, de leer, de profundizar, de autoobservación.
además de aceptar esa sombra de ese ego, ¿no? No de potencializar ni mucho menos, sino de hacer un acto como de humildad y poder decir, hombre, sí, yo estructuré mi vida en unos pilares que no eran reales y después de hacer un taller de Enneagrama, todo lo que no sea real se derrumbará. Eso sí me acuerdo de las palabras de mi facilitador, de Gabriel Castro en esa época, que en una parte dijo, después de hoy y de salir de acá de este taller, todo lo que no sea real en tu vida se derrumbará. Quizás se demore un tiempo, pero eso va a suceder. Hay gente que hace negación y sigue en eso hasta el momento en que le llegue otra oportunidad y el despertador le suena. Entonces, después de este trabajo interesante, empezamos con Escuela de Magia. Y entonces, perdón, sí, con las leyes, correcto, ahí conocimos leyes. Y un día, cualquiera a través de la función que yo ya estaba haciendo, yo pasé de ser exitosísimo zootecnista y porcicultor, donde me iba muy bien, terminé a tener un negocio de charcutería, donde fue uno de los enneagramas más grandes que me tocó hacer en la vida, ¿no? Cuando pasaba de ser el reconocido a tener una tiendita donde vendía 250 gramos de salami, 125 gramos de prosciutto, a atender gente en un sitio de Cali de estrato alto, donde la gente llega y por ser dependiente les vale 5, qué formación tienes, sino que no te tratan amablemente, porque yo vengo a comprar y usted me tiene que tratar. Ustedes no se imaginan para el ego, para este ego de un tipo 3, trabajar eso, ¿no? Y yo estaba que tiraba la toalla hasta que un día en las leyes, en cuanto a la valoración, escuché cuando Gerardo decía que no valoramos lo que tenemos hasta que terminamos perdiendo lo que necesitamos. En ese momento, para mí hizo un clic terrible, que yo vivía amargado y ofendido por estar metido en una charcutería todo el día, vendiendo de a cositas, cuando yo antes, para ganarme lo que vendía en un mes en esa charcutería, me lo ganaba en un viaje de cerdos que yo despachaba. Sencillo. Y no tenía que, como decimos acá, aguantarme a los clientes ni nadie, sino que yo era el patrón y yo era el que mandaba. Si a usted le sirve lo mío, está bien, y si no, no me lo compre, que yo tengo mucho que me lo compre. Pero cuando me di cuenta que iba camino a perder lo que necesitaba por la falta de valoración, y lo que necesitaba en ese momento era que yo necesitaba eso para vivir. No tenía otra forma de sustento. Ese fue uno de los del gran despertador para empezar a hacer conciencia lo que serían las leyes en mi vida. Entonces ahí yo empecé a entender que las leyes era el manual de instrucciones para la vida que no tenía, y que además eso me abría como la visión al mundo. Yo hago una comparación, que antes de leyes uno va vendado por la vida dando golpes de bastón de ciego a ver cómo le va. Pero después de conocer las leyes, ya tienes una forma de ver la vida. Además, no te puedes hacer el bobo de ignorar esas leyes, porque esas leyes de la vida son inmutables. Tú puedes violar las leyes de los hombres y te ponen una multa y te toca pagar un dinero por violarla, pero es que violar las leyes universales de la vida te representa sufrimiento mientras comprendes esa ley, que es lo que te quiere decir. Entonces, para mí, las leyes son el gran manual de instrucciones, como lo traen todo lo que uno compra en la vida, pero que uno en la vida no tiene ese manual de instrucciones. Juancho, ¿ha habido alguna ley con la que te hayas peleado más a lo largo de tu vida? Una vez que uno aprende las leyes y un poco hace balance de lo que ha sido su vida, ¿ha habido alguna que veas, o algunas que hayas visto que
te has estado peleando con ellas más a menudo? No, mira, la verdad, te voy a contestar la verdad desde el primer momento en que empecé todo ese proceso, y es que yo nunca me reñí ni con lo que aprendí en mi taller de enneagrama, ni con mi estructura, ni con lo que eso conllevaba al trabajo que tenía que hacer. Y dentro de las leyes, cuando yo empecé a comprender y a verlo, ¿no? A tener rayitas de comprensión, lo que empecé, en vez de reñir, empecé a valorarlas de una forma impresionante. Y fíjate tú, hay una anécdota bien curiosa de esto. Llevábamos ya unos años y un día cualquiera me robaron una camioneta que yo tenía. Fui por un atraco de unos muchachos muy jóvenes a mano armada, me bajaron de mi carro. No me pasó nada, afortunadamente. Y quien empezó a reñir con las leyes en un momento determinado fue el mismo Fernando Uribe, mi cuñado, que una vez estábamos con Gerardo y le dice: Gerardo, no he podido entender por qué a Juancho, que lleva como unos 2 años haciendo un trabajo del cual yo soy testigo, con su ego, un trabajo pero súper juicioso, le sucede esto. Es que no es justo. ¿Cómo así? ¿Cómo se va a ser correspondiente con esa vivencia? Entonces, yo me acuerdo que Gerardo le decía: mira, es que ahí no hay que pelear con nada. Hay que ver que vivió una experiencia en la cual definitivamente él tendrá que aprender y sacar las conclusiones de por qué la vivió y por qué en un momento determinado la vida le está haciendo pasar eso, ¿no? Además, no fue violentado en ningún momento en su vida, en mi integridad. A mí los atracadores ni siquiera me dijeron: hijo de tantas, bájate del carro. Eran unos pelados muy jóvenes. Yo apenas vi que me pusieron un revólver montado en la cara, y yo usé armas mucho tiempo cuando estaba en el campo, y este trecito era bien agresivo y le gustaba andar armado y toda esta vaina. Y un revólver montado, basta medio tocarle el gatillo para que se dispare. Entonces, yo era: calmados, tranquilos, no se preocupen, díganme qué hago, baje, todo eso. Ahora, hay una cosa con respecto a eso que la comprendí después. Nunca reñí con esa experiencia, pero hay una ley de la comprensión que yo me acuerdo que allí nos dijo Gerardo: estén atentos a ella. Yo me acuerdo que en esa época, en mi sitio, en mi charcutería, que había una placita al lado donde había unas mesas y quitasoles y todo eso, yo tenía una empleada espectacular que todavía está, y te estoy hablando de hace más de hace 20 y pico de años. Y por las tardes yo me reunía con amigos a conversar de leyes, a conversar de enneagrama, de la vida, y armaba grupos de 8 o 9 personas conversando y todo eso. Y acá en Cali se puso muy difícil la situación, muy insegura, y entonces hablaban de los robos de los carros a mano armada y todo eso. Y yo les decía: mire, yo creo que lo más importante y lo que yo tengo muy claro y en lo que trabajo mi mente es a que el día que a mí me llegue a suceder eso, yo trato de calmarlos y les decía muy jocosamente, y hasta les doy plata para la gasolina para que se vayan y no me vayan a quitar la vida, ¿no? Claro. Y lo repetía muchas veces, y llegó el día en que yo lo tengo claro: la vida me puso una prueba. Me puso la prueba: mira a ver qué vas a hacer, estás metido en eso. Y fue tal cual como lo había quizás programado yo en la mente para cuando llegara ese momento. Y estuve protegido, no fui agredido. Lo que hacían en ese momento era que lo bajaban a uno del carro y le pegaban un tiro en una rodilla o una pierna para que uno no hiciera nada.
cuando yo iba caminando y dándole la espalda a esta gente, yo decía, ¿a qué hora suena el tiro? Y me pegan un tiro en la espalda, que eso no falla y te dejan cuadripléjico. Entonces allí, la ley de comprensión. Entonces ni siquiera en ese tipo de experiencias he reñido yo con la sabiduría de las leyes. O sea, eso lo tengo yo muy claro. Puede que yo haga acciones en un momento determinado que incluso pueda pensar, esto me va a generar una correspondencia negativa. Pero si lo estás haciendo y sabes de eso, pues lo que te llegue, te llegará. Y más por terquedad. Pero mira que la verdad no, en ningún momento, y te lo digo sin ninguna vanidad y con toda la honestidad, yo he reñido con algo de eso, como decir, es que no, es injusto, es que lo que sucede en este momento, o ver tanta gente que hay ahora en esta situación viviendo unas carencias, pero todo tiene su razón de ser en el proceso evolutivo y de comprensión de cada ser humano. Entonces yo digo, yo no soy nadie para reñir con las leyes en un momento determinado. Muy Muchas bien, gracias. pues muchísimas gracias, Cris, y muchísimas gracias, Juancho. Esto ha sido un placer. ¿Te quedaste con alguna preguntita por ahí, Cris? Bueno, me he quedado con unas cuantas, pero bueno. Ya, que como nos han dado las 10 menos cuarto y tenemos otra Pues, entrevista, Juancho, ¿te importaría que te volviéramos a invitar para que No, nos sigas contando? Porque es que es todo fascinante. Porque bueno, esto realmente son experiencias extremas incluso, ¿no? Porque aquí en España que te pongan un revólver en la sien es algo que se contaría en el telediario y tal, no, ¿sabes? Es decir, es y increíble. Además, la vida sabia, a los 14 meses me llevó a vivir otra experiencia idéntica. Me robaron otro carro, pero ya no de esta forma, de la forma que le llamamos acá el jalón, el jalonazo, lo jalaron. Es decir, me parqueé, lo dejé parqueado en la calle, fui a hacer una diligencia y cuando salí el carro ya no estaba por ningún lado. Ese apareció, ¿no? Ese carro pero fue otro no. avisito y tal, un avisito. Claro. Y fue dentro de la comprensión de eso, era otra experiencia, porque además no era mío, era de mi mamá, pero es que la experiencia no era de que perdiera ella algo porque se recuperó a los 3 días el carro, ¿no? El mío nunca se recuperó, o sea, yo sé por qué lo perdí. Yo después, inclusive con Fernando y analizábamos todo, y las veces que yo fui muy respetuoso en la vida, esa fue una de las conclusiones y lo confieso, tantas veces que fui yo irrespetuoso inclusive con cosas materiales hacia los demás, y la vida no se queda con nada. Llega un momento en que, ¿por qué está siendo en un momento determinado alguien irrespetuoso conmigo y quitarme algo que es, bueno, que me pertenece, entre comillas? Es por eso. Entonces, Que hemos hay, repasado la ley de la generación y la ley del dar y el recibir y bueno, es muy interesante el ver a una persona que ha verificado esto, ¿no? Es decir, porque cuando las hemos dado en teoría, un poco también para que las tengáis y para que las valoréis vosotros, nos falta también nosotros contar nuestra experiencia, ¿no? Pero preferimos que como nosotros somos los que estamos dando las leyes y sí que a veces contamos también experiencias nuestras, que veáis qué personas y tal, es decir, las han asumido, las han entendido, han adquirido una sabiduría y una... Porque se puede decir, Juancho, que la calma haya venido mucho más a ti, a tu persona y a tu sistema psicológico después de las leyes, pero es un poco lo que estamos diciendo, te calmaste, se te calmó por algún lado. claro, mucho, mucho, Eso, muchísimo. Sí, es que la vida sí me cambió absolutamente. manual Y de hay, instrucciones que tanto total, hemos total, echado de menos en la vida, ¿verdad? Cómo nos tenemos que total. comportar, qué es lo que se hace cuando le pasa a uno algo, que siempre estamos por ensayo y error, bueno, pues violando leyes, pero sin conocerlas incluso, aunque De tengamos acuerdo. los mismos efectos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería, ¿no? Y también introduciros al mundo, bueno, pues
pues de la vida emocional. Hemos estado con Germán, con Erika, con Ariadne, en la tríada hemos visto mucho cómo les ha ido a algunas personas instintivas, sensoriales, con las leyes, y ahora vamos a ver también, bueno, es una tríada también, estarás de acuerdo con nosotros, Pancho, también en la que tienen mucho que ver las relaciones, ¿no? Sí, Las claro, relaciones íntimas, la pareja, y claro, hay como una especie como de historieta ahí, ¿verdad? Tú has hablado de un mucho. divorcio, eres emocional, yo también soy emocional, te puedo hablar de otro divorcio, es decir, que hay muchos divorciados emocionales y tal, porque es un territorio comanche, ¿no? El de las Sí, relaciones de uno a uno, y hablaremos sobre ello y tal a partir de que empezamos el tercer ciclo, en el que estaremos hablando de muchas otras leyes, y vamos a tener testimonios de personas que para ver cómo lo han procesado desde su tría, desde su personalidad. Y bueno, pues contaremos también otra vez más contigo, que lo hemos pasado muy bien. Juancho, muchísimas gracias. ¿Querías no, despedirte tú de él, Cris? Bueno, un placer y de verdad que ha habido momentos en los que, bueno, he visto ahí mi vida también, ¿no? Muy reflejada, ¿no? Esto es la magia del eneagrama, que sí. fíjate, del otro lado del mundo, tú hombre, yo mujer, pues, pero nos han pasado cosas muy parecidas, ¿no? Y es muy Cierto. curioso. Muy bien, Gracias. de Vale. acuerdo, gracias. Esto, Muchísimas Carmen, gracias a ustedes. ¿Perdona? Muchísimas gracias a ustedes y mil y mil gracias por la invitación. Un Cuando placer. les pueda servir, con mucho gusto. Sí, sí, estamos prestando servicio y nos estamos prestando servicio también a nosotros y en eso estamos porque es muy buen momento. Además, para hacer un repasito y tal, ¿sabes? Y lo hemos visto claro. Muy bien, pues te voy a silenciar y vamos con otra entrevista. Hola, Carmen Izquierdo, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿cómo estás? Bueno, un poquillo nerviosa. Bueno, vale, muy bien, sí, ¿no? Y de repente, bueno, pero te he avisado de que te iba a avisar, ¿no? Ha sido así, pumba, porque me dicen a veces, oh, es que lo haces sin anestesia y tal, ¿no? Ya te avisé de que te iba a avisar. Muy bien, bueno, pues Carmen es una persona también que conoce bien el eneagrama, y además también, bueno, pues tiene una trayectoria de búsqueda, ¿no? Estuvimos hablando un poquito ella y yo el otro día, y ella me proponía y decía que venía a cuento el hacer una pequeña introducción a unas leyes de la naturaleza, unas leyes de la biología, que pueden explicarnos un poquito y tal, y si te parece, bueno, pues ya te cedo la palabra para que nos cuentes o por lo menos nos resumas un poco qué nos quieres contar. Bueno, lo resumiré muy mucho. Yo quería hablar a cuento de las leyes de la naturaleza, ¿no? De la ley de la naturaleza, pues sobre las 5 leyes biológicas que descubrió Hammer. Y bueno, pues estas leyes tienen las mismas características, ¿no? Se cumplen independientemente de que las conozcamos o no. Son neutras, aunque a veces no nos gusten sus resultados. Y tampoco es necesario creer en ellas, como pasa con las leyes del universo, puesto que las podemos verificar en nuestra vida cotidiana. Para verificarlas, pues igual que en las leyes del universo, lo único necesario es que pongamos atención en ello, que tengamos el conocimiento, cierto conocimiento, y también una disposición a reflexionar, como con las leyes del universo. Entonces, bueno, pertenecen a las leyes de la naturaleza y por lo tanto participan de las mismas características, ¿no? Y estas leyes pues tienen que ver con la enfermedad, ¿no? O lo que llamamos enfermedad. Y claro, el concepto que tenemos en la sociedad hoy en día de la enfermedad es como algo negativo, ¿no? Que nos sucede y no sabemos muy bien de dónde nos cae. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que pertenece a una ley natural y es un programa biológico que llevamos todos, ¿no? Que la naturaleza nos ha dotado con él y que nos hace sobrevivir y adaptarnos al medio, ¿no? Entonces nosotros, todos nuestros órganos tienen, digamos que tienen 2 programas, ¿no? Uno que es el funcionamiento normal, el que utilizamos bueno, todos los utilizamos en el día a día, ¿no? Pero normalmente, y cuando se produce una situación inesperada que nos pilla a traspiés y a la que no encontramos solución, pues entonces lo que se pone en marcha es ese programa especial de la naturaleza, que lo que hace es, bueno, pues que nosotros entremos en simpaticotonía, ¿no? El sistema nervioso autónomo se divide en 2 ramas, la rama simpática y la parasimpática,
y que entremos en simpaticotonía, pues porque estamos buscando la solución a ese problema que se nos ha planteado, ¿no? Y todo esto sucede de una forma inconsciente, no es que yo piense, uy, tengo un problema, tengo que pensar en él, ¿no? Nos ponemos alerta, pues que se produce insomnio, nuestra cabeza da muchas vueltas, bueno. Y al mismo tiempo, la resolución, pues siempre se produce en dos fases. La fase activa, o sea, todos estos procesos naturales tienen dos fases. Si encontramos una solución. La fase activa sería esta fase simpaticotónica en la que estamos preocupados y buscando esa solución, muy activados, y cuando encontramos la solución, que también la encontramos de una manera inconsciente, pues pasaríamos a esa fase simpaticotónica, ¿no? Y la mayoría de los síntomas se producen en esta fase, ¿no? En esta segunda fase, que es cuando ya hemos resuelto. ¿Cómo se llamaba la primera fase? La primera fase es la fase activa. Y es fase activa, ¿por qué? Porque estamos buscando la solución al problema que tenemos. Pero vuelvo a repetir que no es algo que hagamos de una manera consciente, sino que es un programa que se activa, que venimos equipados con él. Y entonces andamos dándole vueltas, pues eso, ay, qué mal he dormido esta noche, no he podido pegar ojo, ¿no? Te levantas cansado, etcétera, etcétera. Y después, de repente, pues la solución la encontramos pues como con casi todas las cosas. Un día te estás lavando los dientes y de repente dices, ¡eureka! Ya, ¿no? Y tú sientes que has solucionado y entonces entras de repente, pues eso, a esa otra fase parasimpática, ¿no? En la que te relajas y ya, bueno, pues se producen los síntomas, aparece la sintomatología, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos enfermedad. Entonces, realmente lo que descubren estas leyes es que todos los conflictos se manifiestan de una forma determinada. Y no tiene tanto que ver con la situación en sí, sino cómo yo vivo esa situación, ¿no? Como yo vivo esa situación en función del matiz con el que yo la viva, pues así se va a poner activo un programa u otro, es decir, un órgano u otro, ¿no? Por poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos, compro un coche y cuando voy a cambiarlo de titularidad, pues no sé, supongo que está lleno de multas y las tengo que pagar yo, ¿no? Pues eso sería lo que se llamaría un bocado indigesto, ¿no? O sea, me tengo que tragar ese pedazo, ¿no? Y entonces, ¿qué haría mi estómago para poder tragarme ese pedazo? Pues lo que haría sería aumentar su función, ¿no? Por lo tanto, segregaría más ácido clorhídrico, aumentaría su función o también aumentaría el número de células. Se podría producir un incremento anormal de células, que nosotros conocemos como tumor, ¿no? ¿Y para qué se produce eso? Pues para que nuestro estómago pueda segregar más ácido clorhídrico y pueda yo digerir esa situación. Entonces, bueno, si te pillan en ese momento, pues claro, ya sabemos el diagnóstico que nos darían, ¿no? Cuando yo me relajo, entonces en este caso, como este conflicto pertenecería a la capa embriológica de endodermo, pues aparecerían micobacterias u hongos que lo que harían sería regenerar lo que antes se había aumentado su función, devolvería al órgano a como estaba en su origen, ¿no? Dejando una pequeña cicatriz. Pero sin embargo puedo también tener un conflicto de estómago pues que afectaría a otra parte, ¿no? Que pertenecería al ectodermo, a otra capa, y entonces lo que se produciría sería lo contrario. Para aumentar la función, ¿no? Pues lo que sería, pues por ejemplo, no sé, si estoy discutiendo en casa, ¿no? O con amigos, y de repente, en casa, y de repente tu padre te dice, que te calles, que no hables más, ¿no? Y ya ahí te deja que no puedes hablar, entonces tú te sentirías contrariado, te sentirías lo que se llama rencor en el territorio. Entonces se activaría otra parte y se ulceraría el estómago y nos produciría una úlcera gástrica, ¿no? Entonces, claro, ¿qué programa se desarrolla? Pues según cómo yo viva el conflicto. A lo mejor otra persona le pasa eso con el coche y dice, bueno, pues mira, pago las multas y ya está, ¿no? Y ya digiere su conflicto y no hay ningún problema. Pero si yo lo voy haciendo más grande, pues entonces al final lo pago con más sintomatología, ¿no? Porque mi fase activa pues dura más tiempo, es más intensa y al final los síntomas pues también van a ser más intensos. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues que nos permite conocer
pues cómo se ha producido, el por qué y ¿Se ha también producido qué? el conflicto. El conflicto. Conflicto, porque siempre es respuesta a un conflicto que hemos tenido. O Pero sea, es el cuerpo respondiendo a un conflicto. Biológico, a un conflicto biológico siempre. A un conflicto biológico. Ah, Y una cosa, esto vamos a luego a chequear un poquito a ver si lo podemos introducir en un momento dado para que hables un poquitín más extensamente de esto, ¿no? Pero yo quería preguntarte, Carmen, pero el otro día tuve una conversación muy interesante contigo sobre qué nos está diciendo este virus, ¿no? Es decir, porque ahora pues quizás para llevarlo a lo práctico y tal, ¿no? Que nos has contado, bueno, pues que si puedo tener un conflicto con que me digan que me calla, que me callo, un conflicto fuera, que produce un conflicto dentro. La verdad es que me gustaría saber mucho más de esto y tal, pero no tenemos poco tiempo, tenemos que terminar ya, estamos a 3 minutos, ¿no? ¿Nos podrías decir algo? Quizás, sabes, que pudiera calmarnos o que pudiera hacernos sentir bien sobre cómo podrías aplicar lo que has dicho a algo que nos pueda estar pasando ahora, que es este virus? Bueno, pues realmente, si os fijáis, este virus tiene una sintomatología muy diferente, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas, tanto en la piel, como en los pulmones, como en el hígado, ¿no? Entonces, esto tendría que ver cómo está viviendo cada persona esta situación, ¿no? Si una persona se ha quedado sin trabajo, ¿no? Está en casa, lleva 2 meses sin trabajar y se ha quedado sin trabajo, pues probablemente el órgano afectado sería el hígado, ¿no? Porque no va a tener con qué vivir, está pensando en que no va a tener con qué vivir y el conflicto lo tendría en el hígado, lo que se inflamaría sería el hígado. Si una persona lo vive como, qué miedo la pandemia, me voy a morir, ¿no? Pues afectaría a los pulmones, a los alveolos pulmonares, ¿no? Todo, los síntomas al final tienen que ver con la manera en que tú vivas el conflicto. Lo que está claro es que los conflictos suceden, las situaciones se producen y cada uno de nosotros lo vivimos de una manera determinada. Y en función de esa manera que claro. vamos, pues así va a ser la sintomatología, que va a depender de la intensidad, ¿no? O sea, que nosotros podemos influir en las leyes naturales para que se manifiesten de una manera u otra en función de cómo estemos viviendo un conflicto orgánico. Sí. Ajá. Vale, Sí. muy bien, pues qué interesante, ¿eh? Porque todo esto es aplicable también y, como bien decías, son leyes, ¿no? Entonces, bueno, pues a todos nos gustaría saber mucho más sobre nuestro físico, nuestra manera de enfermar, por qué enfermamos, qué nos viene a decir la enfermedad. Yo leí, y supongo que, Cristina, habrás oído hablar tú también de ese libro muy famoso que se llamaba La enfermedad como camino. Y a partir de ahí muchos libros que han salido también hablándonos de sintomatologías y significados, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Carmen, tu intervención. Vamos a continuar con esta conversación en otro momento, si te parece. Y muchísimas gracias por tu generosidad. Y bueno, si queréis que Carmen venga a contarnos esta cosa tan interesante, manifestaros, por favor. Y bueno, pues esto, vamos a despedirnos entonces, vamos a descansar el jueves que viene, con lo cual la siguiente sesión será convocada dentro de 15 días, serán también los jueves a las 8:30, seguiremos el mismo equipo, iremos variando y tal, con respecto a también nuestros invitados. Juancho Sierra, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Y bueno, pues te deseamos que pases un gran día. ¿Nos Vale, quieres con dedicar mucho unas gusto, últimas muchas palabras? gracias. Con muchísimo gusto, fue un placer haber estado aquí con todos ustedes y como les dije ahora, en cualquier momento en que pueda servirles y estar en comunicación con ustedes de nuevo, con muchísimo gusto. Muchas Isa, un gracias. beso, Borjito, me fascinó verte, un abrazo grandísimo, Felipe. Un abrazo muy grande para ti, Juancho. Encantado de conocerte. Gracias, lo mismo. Ariadne, te veo por aquí. Hola. Hola. Hemos dado paso hoy a Carmen, que sé que la conoces muy bien y tal, y que es también estudiante de tus cursos o de algún curso tuyo, ¿verdad? Sí, ha sido un placer escucharla y, por supuesto, escuchar a la persona anterior. Ha sido fantástico escuchar la experiencia, Pancho,
La experiencia ha sido genial, muy ilustrativa. Muy ilustrativa. Para ver cómo se refleja todas las leyes desde una vivencia muy clara, muy evidente, y que nos pone a todos, a mí por lo menos me ha puesto los pelos de punta, cómo se ha reflejado la práctica, ¿no? La práctica de las leyes. Y en situaciones extremas, es decir, que en situaciones en las que podía haber habido una pataleta, ¿eh? Y lo que pasó fue que se recibió una soberana lección. Pero Sí. las lecciones soberanas, cuando se aprenden, son una gozada, porque si uno aprende ya no, ya pasó. Ya pasó, Muy y bien. no vuelven a repetirse. Perdón. Y digo que no vuelven a repetirse. No, porque ya no las necesitamos. Porque ya no Efectivamente. las necesitamos, efectivamente. Si es que es un planazo pasarlas, porque luego ya no se vuelven a repetir. Ahora, si uno no las pasa, no quiere aprender y se pone terco y tal y cual, pues entonces así hasta que dobles. Sí, sí, así es. Así es. Muy bien, Ariadne, me ha encantado verte. Es que como tengo muchas pantallas, pues entonces de repente has aparecido, pero antes no te había visto. Te No te mando un beso preocupes. enorme. Como Eso para siempre y tal, ya sabes que tú por aquí tienes tu casa. Bueno, Felipe, ¿te despides de la gente hasta dentro de 15 días? Nada, pues un placer como siempre. Pensaremos en estos 15 días que hablamos el próximo jueves, que nos manifiesta la vida, y un placer. Y Juancho, espero que nos conozcamos en persona. Claro, qué rico. Y un abrazo a Seguro que todos. sí. Chao, chao Cristina, muchas gracias por tu entrevista. Cristina, ¿quieres despedirte? Sí, que paséis unos 15 días estupendos, cuidaos mucho y nada, a convertiros en observadores, a ver cómo las leyes empiezan a emerger por ahí en vuestras vidas. Hablan, ellos hablan. Atentos. Jorge, ¿quieres despedirte de unas palabritas? Claro que sí, muchísimas gracias Carmen, un gustazo a todos volver a encontrarnos por aquí. Juancho, un placer. Espero que pronto nos podamos ver. Sé que por acá de repente apareces en la Ciudad de México, igual que Felipe. En una de esas coincidimos los tres. Así es que enhorabuena y ojalá pronto por acá coincidamos. En cuanto dejen volar. En cuanto dejen volar. Por acá nos vemos. Carmen, un placer. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros y por tu generosidad y tu tiempo. Y a todos, bueno, pues un beso enorme. Nos estamos viendo en 15 días, ya se os convocará y os tendremos preparadas sorpresas, nuevas leyes, más leyes, me dicen. Muy bien. ¡Mua! Feliz estancia Vale, chao. durante estos 15 días. Chao. Adiós. Chao. Vale, chao, Adiós. gracias.